Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dejémoslo hasta ahí. A ver. Dios bueno, entramos en tu presencia, seguimos en tu presencia en esta mañana. Gracias por la enseñanza, por la alabanza, por los cantos mediante los cuales expresamos ante ti nuestra adoración. Dios incomparable. Y exaltamos la santidad, la virtud y el mérito del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos por congregarnos esta mañana, Padre. Y gracias también porque a través de tu palabra tú nos hablas. Y hoy, Señor, tu iglesia necesita palabra. Que tu palabra venga y hable a nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Y que esa palabra, oh Dios, haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es realmente increíble. No sé si usted siga preguntándose lo increíble que es el hecho de que la historia vuelve y se repite. Otra vez estamos viviendo una peste y seguimos después de un año viviendo una peste. Esta vez de carácter mundial. Y en medio de todo eso nosotros estamos cada uno esperando y preguntándonos en qué va a terminar todo esto. ¿Cuándo va a terminar? ¿De qué manera esto va a terminar de una buena vez? Y la verdad es que no lo sabemos. Nadie lo sabe en absoluto. No sabemos cuánto tiempo se vaya a tomar todavía esto que seguimos viviendo y que sigue viniendo en oleadas. Y cuando pensamos que se está yendo, que se está acabando, de pronto comenzamos a escuchar noticias otra vez. Vuelve y aumenta la situación y vuelve y crece y vuelven las restricciones y vuelven una serie de medidas. Y nos preocupa nuestra supervivencia, al menos a los que todavía guardamos algo de prudencia en medio de todo esto. Pero, ¿por qué digo que la historia se repite? ¿Por qué digo que la historia se repite? Sencillamente porque es lo que hemos visto desde el principio en la historia humana. ¿Saben? El hecho de que hoy los llamados picos vuelvan a ascender, vuelvan a subir los porcentajes y vuelvan a ocuparse las UCIs y vuelva a haber otra vez emergencia y vuelva a haber otra vez alarma, simple y sencillamente se debe a que la gente no está tomando en serio lo que está pasando. No están pensando seriamente en el riesgo que corren. No están pensando que se van a enfermar o que el virus no los va a alcanzar y en alguna manera le han perdido el miedo a la situación y eso los ha vuelto insensibles a lo que sucede. Las pestes, y uso la palabra peste porque es una palabra muy frecuente en la Biblia, las pestes siempre
han estado asociadas al juicio de Dios, al menos en la historia bíblica. Las pestes siempre han estado asociadas al juicio de Dios sobre el orgullo humano, sobre la vanagloria humana y sobre el pecado humano. Jesús mismo advirtió que hacia el final de los tiempos habría cosas que anunciarían una tras otra la venida del juicio de Dios sobre la tierra. Así que Jesús habló de que habría falsos cristos con falsos mensajes. Jesús habló de que habría guerras y amenazas de guerras. Jesús habló de que habría pestes, específicamente lo dijo Jesús, que habría pestes. Y la palabra peste que utiliza el Nuevo Testamento se refiere a una enfermedad que ataca de manera masiva. No es una enfermedad que ataca a unos cuantos y ya después le pasó y tomó un antibiótico, le hicieron una cirugía y le pasó. No es ese tipo de enfermedades, son enfermedades que atacan de manera masiva. Jesús habló también de que habría hambres. La gente no tendría que comer paulatinamente en diferentes lugares del mundo. Y habló también de que habría terremotos en diferentes lugares del mundo. Pero Jesús se refirió a eso como constantes anuncios de juicio y llamado de Dios al arrepentimiento. El pueblo de Israel, enfocándonos ahora en el libro del Éxodo, lleva más de 400 años esclavizado en Egipto, o al menos viviendo en Egipto. Y al fin de esos 400 años llega el momento de su liberación, tal y como Dios la había anunciado y la había encaminado por medio de Moisés. Y llega el momento de su liberación, y en vista de que el faraón no quiere hacerlo como acción humanitaria y reconociendo la fe religiosa de Israel, entonces Dios interviene de forma drástica y envía sobre Egipto como un desafío a los falsos dioses de Egipto, en los cuales Faraón y el pueblo de Egipto se amparaban y bajo los cuales hacían y llevaban a cabo su acción malvada hacia el pueblo de Israel. Entonces Dios envía un juicio sobre esos dioses y sobre Faraón y sobre el pueblo de Egipto, un juicio por medio de 10 plagas. 10 plagas. Una fue la plaga de sangre, el agua del río Nilo y toda el agua de Egipto se volvió sangre. El río Nilo era la vía principal comercial de Egipto, pero se volvió sangre. Luego el pueblo egipcio se llenó de enjambres, de ranas, de piojos, de moscas, como resultado de la sangre en la que se había convertido el río. Después vino una peste en el ganado. El ganado era la principal base económica de Egipto. Dios atacó directamente la economía de Egipto. Luego vinieron las úlceras en la gente, úlceras que se refieren a enfermedades que no habrían podido ser sanadas jamás en ninguna entidad hospitalaria. Y luego vino el granizo, y luego vinieron las langostas que acabaron con las cosechas, y después vinieron las tinieblas, y finalmente vino la muerte de los primogénitos de Egipto. Así que Egipto se estaba quedando sin futuro al morir los primogénitos. Todo eso, una plaga tras otra. Fueron acciones de juicio de Dios anunciando paulatinamente un juicio mayor. Y todo eso era un llamado a Faraón.
Y era un llamado al pueblo egipcio. Y era un llamado a que todos aquellos que escucharan la voz de Dios se volvieran de su idolatría y se volvieran de su falta de sensibilidad y se volvieran de su pecado a Dios. Mientras todas esas plagas se sucedían una tras otra, el pueblo de Israel fue confinado en familias, dice la narración, fue confinado en familias a sus casas con una advertencia. Dios les dijo que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Déjenme aclarar que no es mi intención ni mi propósito predicar acerca de quédate en casa. No, olvídese de eso. No es de eso de lo que quiero hablar. Pero Dios les advirtió que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios. El punto que quiero destacar es, preguntémonos, ¿qué debían hacer entre tanto durante este tiempo? ¿Qué debían hacer entre tanto durante este tiempo? Observe esto. Primero, dice que Dios les ordenó que tomaran un cordero por familia. Tomen un cordero por familia. Todo comenzaba el primer día del mes. De hecho, Dios anunció la inauguración de un nuevo calendario para Israel. Un calendario que no existía hasta ese momento. Así que eso estaba indicando de que un nuevo tiempo tenía Dios previsto para su pueblo, si ponían su confianza en Él. Así que todo comenzaba el primer día del mes. Luego, el día 10 del mes de ese nuevo calendario se disponía del cordero. Había que buscar, había que elegir el cordero. Y el día 14 del mes de ese nuevo calendario, ese cordero era inmolado. O sea, todo se desarrollaba en 14 días. Era una cuarentena de 14 días. Pero tampoco quiero hablar hoy de cuarentenas. Solo lo menciono porque es que eso es lo que dice el texto. Entonces debían tomar un cordero. Otra cosa que debían hacer era inmolar el cordero al anochecer del día 14. Ese anochecer indicaba de que una era estaba terminando por el propósito y la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Inmolar el cordero era sacrificar el cordero. Había que matar el cordero con un propósito. Luego dice que otra cosa que debían hacer era tomar o recoger la sangre del cordero en un lebrillo o en una vasija. Y luego con una rama de hisopo, que era una planta muy común en Egipto, ellos debían untar los postes laterales de las puertas y luego el dintel de la puerta, untarlo con esa sangre. Otra cosa que debían hacer era comer, sentarse y comer la carne del cordero. Y debían comerlo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y luego debían vestirse y estar preparados como quien va a salir de viaje, como quien va a irse a un viaje muy largo del cual quizás nunca va a volver. Todo eso, en otras palabras, significaba que ellos debían creerle a Dios. Debían creerle a Dios. Ahora, entonces ellos debían considerar y tomar en serio el remedio de Dios para salvarse del juicio de Dios. Si ellos no hacían eso, perecerían igual que los egipcios. Los israelitas no eran mejor que los egipcios.
No eran más buenos, ni eran más nobles, ni eran más buenas personas. Ellos no eran mejores que los egipcios. Si ellos no le creían a Dios, perecerían igualmente bajo el juicio de Dios. Así que mientras en su entorno, afuera, las plagas bombardeaban la ciudad, las familias israelitas, las familias de Dios, se resguardaban en sus casas. Todo lo que Dios les ordenó hacer tenía como propósito motivarlos a enfocar su corazón en lo que era el propósito esencial de Dios para ellos. El propósito de Dios era darles libertad. El propósito de Dios era salvarlos. El propósito de Dios era darles salvación. El momento que describen los versículos que acabamos de leer se refiere a lo que habría de marcar la diferencia en el impacto del anunciado juicio de Dios sobre Egipto. Era el momento de la fe. Era el momento del punto crítico entre la vida y la muerte. Era el momento de elegir en continuar en la esclavitud o acceder a la libertad que Dios les estaba prometiendo. Era un momento clave para ellos. Lo único que habría de salvar a los que le creyeran a Dios era la señal de la sangre. Porque la sangre del Cordero es la señal establecida por Dios para salvación. No es lo buenas personas que seamos lo que nos va a salvar. No es una iglesia la que nos va a salvar. Nadie se va a salvar por ser bautista o por ser católico romano. Nadie se va a salvar por ser budista o musulmán. Nadie se va a salvar por las buenas obras que haga. Lo que nos salva es lo que Dios ha establecido como protección sobre nuestras almas de su juicio eterno, la sangre del Cordero. Así que era el tiempo pertinente para pensar en el propósito de Dios indicado en cada uno de los elementos que Dios les mandó. Las familias se reunían, tomaban su propio cordero y hacían todo lo que Dios les ordenó, pero ellos debían mirar, por cuanto no había nada específicamente escrito como tenemos hoy en día en nuestras Biblias. Ellos debían mirar y comprender, captar el mensaje de Dios en cada uno de esos elementos y en cada una de esas acciones. El cordero inmolado representaba la esperanza de libertad, representaba la esperanza de salvación. El apóstol Juan decía con respecto a Jesús, citando las palabras de Juan el Bautista, decía: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Ahora, comer el Cordero representaba depositar en él toda su confianza. En el capítulo 6 de Juan, los versículos 50 y 51, escuche lo que dice. Jesús, en sus propias palabras, dijo: este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Las hierbas amargas representaban la esclavitud que quedaba atrás. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo hace eco de esto cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús vino para redimir, y la idea de redimir es rescatar a alguien que está bajo esclavitud. Vestirse de viaje, tomar el bordón en su mano y poner un turbante sobre su cabeza y estar todos listos para salir de viaje, representaba tener presente que aunque somos peregrinos en este mundo, aún Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. En la epístola a los Colosenses, Pablo decía: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que Dios los guardaría para ese propósito. Ellos simplemente tenían que dejar que Jehová pasara hiriendo a los egipcios, porque ellos no quisieron creer, porque ellos no tomaron en serio a Dios, porque ellos no consideraron que el juicio de Dios los alcanzaría, porque ellos pensaban que sus dioses los protegerían, porque ellos creían que eran tan buena gente que el juicio de Dios no trascendería en sus vidas. Ellos no quisieron creer. Mientras que los israelitas que le creyeron a Dios serían protegidos por la sangre del Cordero en las puertas, puesto que cuando, dice el texto, cuando Jehová vea la sangre en el dintel, cuando Jehová vea la sangre en el dintel, pasará de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor de las casas para herir. Hermanos y hermanas, yo creo que Dios hizo oír su voz a Faraón. Dios le hizo oír su voz al pueblo egipcio hace muchísimos siglos. Dios le hizo oír su voz a aquella cultura. Dios ha continuado haciéndole oír su voz a todas las culturas y civilizaciones del mundo en la historia. Y Dios ha hecho, o mejor, está haciendo oír su voz de juicio otra vez hoy. Esto no es el juicio final. La pandemia no es el juicio final. La Segunda Guerra Mundial no fue el juicio final. La pandemia que hubo hace 100 años de la gripa española y que también mató tantísima gente no fue el juicio final, pero cada una de esas acciones de juicio son anuncios de Dios diciendo que el juicio final, el final se acerca cada día más. Cada día más está más cerca el hecho de que Jesús vuelva para juzgar definitivamente a la humanidad. Pero más allá de eso, independientemente de qué tan cerca esté la segunda venida de Jesús, nosotros en lo que debiéramos pensar es qué tan cerca está mi propio final. ¿Qué tan cerca está mi propia vida del final? ¿Qué tan cerca estoy yo? ¿Cómo pudiera saber yo qué tan cerca estoy de que mi vida en algún momento termine? Dios hace oír de nuevo su voz de juicio. Sí, esta pandemia quizás pase, yo no sé cuándo, no sé cómo, no sé si este año o el otro, no sé. Pero lo que sí debiéramos preguntarnos es cómo será la próxima vez, cuando ya no haya nada que hacer. ¿Se presentará alguna otra cosa, como otro fenómeno sanitario o un fenómeno natural inimaginable o un fenómeno social como otra guerra a nivel mundial, algo irremediable? Yo no sé. Hoy la humanidad está en manos de los expertos. Si usted mira bien,
todo lo que se hace, lo que se ha venido haciendo a raíz de toda esta situación es bajo la guía, bajo el consejo, bajo el criterio de expertos. Y gracias a Dios por los expertos y por lo que estén haciendo, porque esta situación pueda ser llevadera y se solucione, pero el mundo está en manos de los expertos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasará cuando los expertos ya no puedan hacer nada? ¿Qué pasará cuando el médico experto te diga ya no hay nada que pueda hacer por tu salud? ¿Qué pasará cuando el médico te diga ya no hay nada que pueda hacer por la durabilidad de tu vida? ¿Qué pasará cuando llegue el tiempo de perecer? Dios le hizo ver al pueblo de Egipto, le hizo ver a Faraón, va a llegar el tiempo en que todos van a perecer. Y Dios le anunció a Faraón por medio de cada plaga que ese fin se aproximaba. Y cuando Dios le dijo, al final voy a matar a tu hijo y a todos los primogénitos de Egipto, y eso significaba voy a terminar con el pueblo de Egipto, el tiempo de perecer se acerca. Pero Faraón no creyó y más se endureció, y el pueblo de Egipto no creyó, igual que sus gobernantes se endurecieron. Le sucedió a Egipto, le sucedió a Asiria según la historia del Antiguo Testamento, le sucedió a Grecia, le sucedió a Roma. Dios envió juicios una y otra vez en el tiempo de estas civilizaciones, llamándolos al arrepentimiento, pero ellos no le prestaron atención a la voz de Dios, no atendieron la voz del juicio de Dios que llamaba al arrepentimiento, hasta que le llegó el momento de perecer. Jesús nos dejó unas palabras que siempre retumban en la historia bíblica. Si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿Lo dijo Jesús o no? Si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. La pregunta con la que quisiera que termináramos es sencilla. En vista de que estamos en una situación parecida a la del pueblo de Israel en Egipto hace tanto tiempo, entonces, ¿qué hacer nosotros en este tiempo? ¿Qué hacer en este tiempo? Yo les diré, primero, invoquemos a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Amén, hermanos. Invoquemos a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Segundo, confiemos en que la sangre de Jesucristo nos cubre y nos guarda de la ira de Dios. Amén. Tercero, confesemos nuestros pecados, reconozcamos que somos pecadores, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, no podemos hacer nada para merecer nuestra salvación. Reconozcamos nuestros pecados y confesémoslos al Señor y consagremos nuestra vida profundamente al Señor Jesucristo. Y cuarto, confiemos en que Dios es fiel. Dios es fiel y Él nos guardará y nos seguirá encaminándonos y nos seguirá encaminando hacia su propósito. Los israelitas tomaron una gran decisión. Una gran decisión. Ellos hicieron lo que Dios les mandó. Ellos le creyeron a Dios y por eso hicieron lo que Él les mandó. La sangre del Cordero los protegió y ellos se salvaron. El pueblo egipcio no se pudo salvar, pero los que creyeron a Dios se salvaron. Los que creyeron en el remedio de Dios para protegerlos de su ira y de su juicio se salvaron. Así que, reconociendo que estamos bajo el juicio de Dios por nuestros pecados, entonces pongamos nuestra confianza en Jesucristo, que es el único que nos puede salvar, es el único que nos salva.
Poner nuestra confianza en Jesucristo es creer que Él en la cruz estuvo bajo el juicio de Dios por nosotros. Él estuvo en la cruz bajo el juicio de Dios por usted y por mí. Lindo ese canto que entonábamos hace un rato. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la sangre que Jesucristo vertió allí. Poner nuestra confianza en Jesucristo es creer que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra del juicio de Dios. Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5. Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 9. Ábralo, por favor, abra su Biblia. Romanos 5, 8 y 9. Allí en silencio cada uno de ustedes lea esos versículos. Léalos, por favor. Deje que el Espíritu Santo le hable a usted, a usted. Deje que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Quizás ya usted ha puesto su confianza en Jesucristo alguna vez, y yo diría gloria a Dios por eso. Si usted confía en que la sangre de Cristo le cubre, le protege y lo guarda de la ira, del juicio de Dios y le da salvación, gloria a Dios por eso. Pero si usted hasta ahora nunca ha puesto su fe realmente en Jesucristo y en la sangre que Él vertió en la cruz por usted, si usted no ha puesto su confianza aún en Jesús, deje que esa palabra le hable al corazón y considere la decisión que usted necesita tomar esta mañana. Mire, léalos por favor un momento. Léalos allí en silencio y medite un poco en esa palabra. ¿Qué es lo que nos dice allí el Espíritu Santo de Dios? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados ¿en qué? En su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Sí o no? Lea esos dos versículos conmigo otra vez en voz alta. Léalos conmigo, por favor. Léalos en voz alta. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo voy a pedirle que incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Asegúrese con base en la palabra del Señor, de que usted ha puesto su fe y su confianza en Jesús y en que la sangre que Él derramó en la cruz le cubre y lo guarda y lo salva de la ira de Dios y del juicio. Si usted nunca lo ha hecho, este es el momento quizás en que lo haga. Es un asunto entre usted y Dios. Es un asunto entre usted y Dios. Dios le está diciendo que Él le ha mostrado su amor, en que siendo aún usted pecador o pecadora, Cristo murió por usted. Y dice también que Jesús murió por usted para justificarla o justificarlo ante el Padre por medio de su sangre. Por tanto, seremos salvos de la ira de Dios. Dígale a Jesús allí en su corazón: Señor Jesús, yo sé que tú hablas y que tienes también una palabra para mí y me estás hablando hoy. Yo sé que tú estás hablando al mundo hoy por medio de todo lo que en este planeta acontece. Y tú estás hablándole al mundo hoy por medio de toda esta pandemia.
Y aunque me has guardado de contaminarme o de contagiarme, Señor, yo quiero también que me guardes por medio de la sangre de Jesucristo, de que me alcance tu ira o tu juicio algún día. Yo no sé cuándo va a llegar el final de mi vida, no lo sé, no puedo saberlo. Pero que el día que ese final llegue, yo esté listo, esté lista, esté preparado, esté preparada para ir con Jesucristo a tu presencia. Tan solo porque sé y confío que por su sangre derramada en la cruz, yo he sido perdonado o perdonada y soy justificado. Y ahora la sangre de Cristo me cubre. Yo acepto, Jesucristo, lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y te acepto y te recibo en mi corazón como mi Salvador, como quien murió por mí y derramaste tu sangre para salvarme. Perdona, Señor, mi pecado. Perdona, Señor, mi desobediencia. Y ayúdame, Señor, a vivir ahora, de ahora en adelante, por medio de mi fe puesta en Jesús. Padre, que Jesucristo se haga real en mi corazón, porque ahora le acepto y le recibo como mi Señor y Salvador. En su nombre, Padre, vengo ante ti y te ruego que me recibas como tu hijo, como tu hija, y me afirmes en tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Y si alguno ha hecho